distancia entre dos rectas. ¿Vale? Supongamos que tenemos dos rectas, R y S, y queremos calcular la distancia que hay entre ambas. ¿Vale? Bueno, aquí tendré que ver en función de la posición relativa que tienen las dos rectas. ¿Vale? Para ello me cojo el vector director de R y el vector director de S, y entonces, primer caso, si U sub R es paralelo a U sub S, es decir, son proporcionales los dos vectores, tienen la misma dirección, pues entonces R y S pueden ser o bien coincidentes, en cuyo caso la distancia que haya entre las dos pues es cero, ¿vale? Porque es la misma, o bien ser paralelas, ¿de acuerdo? En cuyo caso, yo para calcular la distancia que hay entre las dos, lo que hago es cogerme un punto de una, por ejemplo, el punto de R, y calculo la distancia que hay a la otra recta, ¿vale? Caso 2. Si los dos vectores no son paralelos, ¿de acuerdo? Y son linealmente independientes, sus coordenadas, ¿vale? Nosotros tendríamos, no son proporcionales y por tanto estaríamos en dos casos a su vez. El primero, que R y S se corten, ¿vale? Y si se cortan, pues entonces la distancia que hay entre las dos es cero, ¿vale? Y la otra situación, que es la interesante, que es que se cruce, ¿vale? Se cruzan, ¿de acuerdo? Y si se cruzan, pues ahora vamos a ver cómo hacemos para calcular las distancias entre ellas, ¿vale? Si yo tengo mis dos rectas, ¿vale? Y se cruzan, ¿vale? Entonces vamos a centrarnos en el caso de que las dos rectas se crucen. Vamos a borrar. ¿Vale? Y entonces tenemos que R y S se cruzan. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver tres métodos para hacerlo, ¿vale? El primer método, que lo vamos a llamar el método del plano paralelo, ¿vale? El método del plano paralelo, que consiste en coger, si esta es R, vamos a coger un plano que contenga a la otra recta, ¿vale? Que contenga a S. Si voy a buscar un plano pi, de forma que pi contiene a la recta S y pi es paralelo a R, ¿de acuerdo? Entonces, si pi contiene a S y es paralelo a R, ¿vale? Pues tendré este plano que ya es paralelo a la recta esa de ahí, con lo cual la distancia que haya entre las dos rectas, ¿vale? Va a ser, o para calcularla, lo único que tengo que hacer es ver qué distancia hay de la recta R al plano pi, será la misma, ¿vale? La distancia que haya de aquí al plano pi, ¿de acuerdo? Será exactamente la misma que la distancia que haya entre las dos rectas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, y para calcular eso lo único que tengo que hacer es cogerme pues un punto de R, ¿vale? Cogemos un punto de R, la distancia de un punto cualquiera de R al plano pi, ¿vale? Y así vamos a calcular, de esa forma tan fácil, calculamos la distancia que hay entre las dos rectas, ¿vale? Método 1. Método 2, que lo vamos a llamar el método del vector variable. ¿Vale? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es, tengo aquí la recta R, por aquí abajo la recta S que se cruza, ¿sí? Cada una, la podríamos meter en dos planos que sean paralelos uno del otro, para que veamos la situación, ¿de acuerdo? Bueno, y lo que vamos a hacer es coger un punto variable de R
y un punto variable de S, ¿vale? Entonces nos cogemos un punto variable de R, que será un punto que dependa de un parámetro lambda, ¿no? Ponemos la recta en paramétricas, ¿de acuerdo? Y cogemos un punto de S, ¿vale? Que dependerá también del parámetro, pero en vez de utilizar el mismo parámetro, pues va a depender de mu, ¿vale? Posteriormente hacemos el vector rs, ¿de acuerdo? Yo me cojo el punto de aquí, este punto r, ¿vale? Y, bueno, ya teníamos aquí pintado, r y aquí el punto s y calculo el vector que une r con s, ¿vale? R con s. Bueno, y lo que tengo que forzar es que a ese vector tiene que ser perpendicular a la dirección de s y perpendicular a la dirección de r. Es decir, tiene que ocurrir que el rs escalarmente por u sub r nos tiene que dar 0 y de rs escalarmente por u sub s nos tiene que dar 0. Eso nos va a dar un sistema en función de lambda y de mu, ¿de acuerdo? Lo resolvemos y vamos a obtener un valor de lambda, vamos a obtener un valor de mu. Con el valor de lambda vamos a obtener un punto R, vamos a llamarlo R0, y un punto de S, vamos a llamarlo S0, que son justo, serán los puntos de todos los que yo tengo aquí, ¿vale? Serán aquellos puntos donde aquí se forme un ángulo recto y aquí se forme otro ángulo recto. Por tanto, la distancia que haya entre las dos rectas será igual a la distancia que haya entre esos dos puntos que acabo de calcular, ¿vale? Y así calcularíamos también la distancia que hay entre las dos rectas, ¿vale? Bueno, y hay un último método, ¿de acuerdo? Un último método que lo podemos llamar el método del producto mixto, ¿vale? Que consiste en lo siguiente. Si yo tengo las dos rectas, ¿vale? Imaginad que tengo aquí en este plano contenida a la primera recta, ¿vale? A S, y yo tengo por aquí la otra recta que se cruza, que es paralela, ¿vale? Paralela al plano este. ¿Sí? Vale, pues yo me cojo el vector director, ¿vale? Tenemos aquí la recta R, vamos a suponer que cogemos el vector director de S, ¿vale? Y me cojo el vector director de R, ¿vale? Lo proyecto aquí abajo. Este es U sub R, ¿vale? Tenemos U sub R y U sub S, ¿de acuerdo? Y nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, si nosotros tuviéramos justamente, cogemos ahora el vector o vamos a tratar de hacer el paralelepípedo que se puede formar entre, vamos a ver, ¿cómo es esto? RS, S de distancia RS, vale, de acuerdo. Entonces nos cogemos un punto cualquiera de aquí de R, ¿vale? Nos cogemos un punto cualquiera de aquí de R y entonces con los dos vectores estos de aquí y el vector que vamos a formar aquí, nosotros podemos construir un paralelepípedo. ¿De acuerdo? Un paralelepípedo. Vamos a ver si lo pinto bien. Tendríamos aquí, tendríamos ahí. ¿Vale? Ahí se nos formaría un paralelepípedo cuya altura, la altura de este paralelepípedo, yo tengo la base aquí que sería paralela a la recta R y la base que la tengo aquí en el plano, ¿vale? Este vector de aquí no tiene por qué ser recto, puede ir más. Justo la altura que tenga este paralelepípedo es justamente la distancia que haya entre las dos rectas, ¿vale? Es justamente la distancia que hay entre las dos rectas. Con lo cual, si nosotros calculamos el producto mixto de los tres vectores, es decir, si yo me cojo uno de aquí, el punto este que es un punto cualquiera de aquí, vamos a llamarlo a sub S, y a este a sub R, ¿vale? Pues entonces nosotros calcularíamos el producto mixto, el producto mixto de a sub R, vamos a pintarlo bien, a sub R a sub S,
el U sub R y el U sub S, ¿de acuerdo? Y si yo hago el valor absoluto de esto, eso me da el volumen del paralelepípedo. ¿Vale? Pero el volumen del paralelepípedo se puede calcular haciendo el área de la base por la altura, ¿vale? Por la altura. Y esta altura es la que yo quiero calcular, porque esta altura es la que me da la distancia. Con lo cual, la distancia entre R y S, que es esa H, despejando de aquí, sería el volumen entre el área de la base ¿vale? El volumen es el valor absoluto del producto mixto de esos tres vectores. Y el área de la base, como es un paralelogramo que se forma con los vectores U sub R y U sub S, ¿vale? El área de la base será el módulo del producto vectorial entre U sub R y U sub S, ¿vale? De esa fórmula de ahí, nosotros calcularíamos la distancia que hay entre las dos rectas, ¿correcto? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo para el vídeo siguiente, que ya es muy largo.